Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país, esta mañana de domingo, desde la capital de la República Mexicana, a través de Radio Fórmula, la primera cadena nacional, en todo el país, sur de Estados Unidos y también en el mundo, por supuesto, en televisión, www.radioformula.com.mx, en el internet y en la televisión, pues en todos los sistemas restringidos y de paga a nivel nacional. Mucho hemos platicado de lo que está ocurriendo, pero poco hemos entendido de lo que sucede en Afganistán. ¿Y esto cómo va a venir a cambiar? Pues sin duda la dinámica, la geopolítica y los contrapesos a nivel internacional. Vamos a platicar con los expertos y me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Manolo Préstamo. Él es internacionalista, investigador en materia migratoria. Él es columnista en El Universal y también trabaja en varios medios de comunicación. Lo hemos escuchado, lo hemos visto en su análisis. Manolo, primero un privilegio poder platicar contigo esta mañana de fin de semana. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan. Bonito domingo y muchas gracias por la invitación. Manolo, ¿qué viene? ¿Qué viene para la región, para Asia, con lo que está ocurriendo con Afganistán? ¿Qué viene para Estados Unidos? ¿Pero qué viene para China? ¿Qué viene para Turquía? ¿Qué viene para Rusia? ¿Qué viene para Alemania? Para esos grandes contrapesos a nivel mundial, el gobierno talibán que ha pues intentado mencionar que no van a estar radicalizados. ¿Qué hacemos y qué creemos y qué no? Creo que a nivel internacional, Jaime, hay que rescatar lo primero que nada va a ser una recomposición del tablero internacional geopolítico. Para empezar, vemos que hay un colapso de la política exterior de Estados Unidos. Es la guerra más larga, más que la guerra contra Irak, más que Vietnam. Fue un colapso que Estados Unidos y tanto Occidente como Estados Unidos llevan más de 60 años intrometidos de alguna u otra forma en Afganistán. Todo colapsó, una guerra de 20 años que hoy en día 4 presidentes, $1 billón en presupuesto, 50,000 personas alrededor, 100,000 en total si contamos empleados internacionales de la OTAN, la comunidad internacional, el mismo pueblo de afganos, son 100,000 muertes y todo esto después de 20 años, nadie supo qué hacer. Al final del día hay que también poner esto en contexto, a pesar de que es catastrófico y que vemos las imágenes y que ahora vemos atentados terroristas, el pueblo de Estados Unidos está en favor de la retirada de Afganistán. La gente ya estaba cansada de una guerra interminable, que de más de 20 años que no sabían y ya no tenía. Al principio llega Bush con esta guerra contra el terror, como la llama en 2001, y al final del día hoy hablamos con este debate de que 20 años después, creo que el mundo era más seguro hace 20 años que antes de esta guerra contra el terror. Entonces vamos a empezar a ver cómo, por ejemplo, hoy en día el primer país, la primera visita exterior que llega a Afganistán es de Pakistán. Ya empieza a haber contactos con Turquía, el Kremlin ya dijo Putin que no se va a salir de Afganistán, que su embajada sigue ahí, que sus diplomáticos siguen ahí, y también China ya empieza a mandar diplomáticos, empieza a haber más influencia de Estados Unidos. Entonces vamos a ver vamos a ver más un cambio estructural y político hacia Asia, hacia Oriente, va a haber mucha más presencia a nivel internacional de Rusia, sí, de China, de Turquía, de Pakistán y de India en esta región, y vamos a empezar a ver tristemente cómo se desvanece en las noticias, en la agenda política internacional estos sucesos, y vamos a ver también incremento también de presencia de grupos extremistas en las siguientes años, semanas y hasta incluso en las siguientes décadas. A ver, Manolo, antes de seguir con lo que va a suceder en Afganistán, que poco luego nos detenemos en qué va a suceder con el pueblo afgano y lo que va a ocurrir con los afganos que se queden en Afganistán. ¿Qué viene para Estados Unidos? Escuchamos esta misma semana, la semana pasada, lo que dijo Joe Biden, casi $300 millones gastaban diario en esta guerra que no los llevó a ningún lado. Vimos que dejaron pues una cantidad enorme de armamento, muchos dicen que prácticamente inservible entre aviones, tanques y toda esta infraestructura de guerra que hay. ¿Qué viene para el gobierno norteamericano? ¿Qué viene, por ejemplo, para Trump, que se ha subido a esta ola para golpear al actual presidente? Tengo entendido, si no, corrígeme, una decisión que toma el propio Trump y que tiene que asumir el propio Biden. Sí, de hecho, sí hay que comenzar a ver el primer gran efecto a nivel local en Estados Unidos son las encuestas. Este verano
es el primer tiempo, el primer margen de tiempo que el presidente Biden, su percepción de popularidad decae alrededor del 50%. Él entra a la presidencia alrededor del 69%, 65%, cae hasta alrededor del 50-55%. ¿Por qué? Porque esta narrativa de que es un colapso y de que fue todo culpa del presidente Biden ha sabido capitalizarla el Partido Republicano, el presidente Trump, expresidente Trump, a través de medios de comunicación, de sus columnas, de todo esto. Él dice que si hubiera sido con él, todo este colapso no hubiera pasado. Y esta maquinaria que rodea al expresidente, que quieren que él sea el presidente en 2024, que se lanza otra vez para este nuevo mandato, quieren capitalizar esto, culpan al presidente Biden, a pesar, como tú lo mencionabas, Jaime, que el acuerdo viene de Trump. Trump, a Estados Unidos le toma 20 años construir un gobierno en Afganistán, construir este presidente, que es débil, sí, pero existía. Y de la nada Trump ignora su cuerpo diplomático, ignora a sus consejeros de seguridad, a sus tropas, y decide dejar a un lado al gobierno afgano y negocia directamente con el talibán. Entonces Biden hereda este problema y a pesar de que existe esta narrativa de que dicen, me menciona en el debate público, que dicen Biden debería de echar para atrás todo esto, pero Biden dice también que esta guerra acaba con él, y también hay que mencionar que el talibán dijo que si Estados Unidos no se retiraba el 31 de agosto, iba a haber una masacre, tanto para diplomáticos, para gente afgana, para trabajadores y para las mismas tropas estadounidenses. Iba a haber una masacre. Entonces, creo que no había mucho margen de maniobra. En Estados Unidos yo creo que vienen las elecciones intermedias. Va a haber un duro golpe para los demócratas, van a ganar mucho momentum, y de cara al 2024 yo creo que este va a ser el gran fracaso que va a ser en primera instancia recordado el presidente Biden, y que le van a costar. No sé si también haya la presidencia, pero sí vamos a empezar a ver más estados y más congresistas y más presencia de republicanos en Estados Unidos. O sea, esto va a ser un error capitalizable para sus adversarios, ¿no? Para los adversarios de Joe Biden. Ahora vámonos con lo que muy poco se habla. ¿Qué va a pasar en Afganistán? Creo que tengo entendido ahí tres fracciones que pueden quedar al frente del propio Afganistán. No son los talibanes, estos que conocemos, los talibanes radicales y el propio ISIS. ¿Qué viene en esa reconfiguración? ¿Qué viene con los derechos humanos? ¿Qué viene con los derechos de las mujeres? ¿Qué viene en toda esa situación que no se pudo componer y que pues entra a una dinámica de incertidumbre total? Sí, claro. Yo creo que para empezar hay que entender esta diferencia entre el Talibán, entre ISIS, entre Al-Qaeda y todos estos grupos. Para empezar, el Talibán ya contaba con un gobierno en 1996, entra al poder, cae en 2003 después de la invasión de Estados Unidos. Y ha aprendido con el paso del tiempo cómo manejarse, cómo dar este marketing, self-marketing de ellos. Aprendieron del Estado Islámico y la importancia de las redes sociales. Hoy en día, si escuchamos en las noticias, el portavoz del Talibán dice, no va a pasar nada, vamos a entrar al mercado internacional, nos queremos... Sí, abren sus brazos y todo. Se ven muy moderados y como si nada pasara. Y es porque han aprendido esto, aprendieron que la importancia de controlarse también. Vemos en las noticias que llegan noticias de Al Jazeera, de otros medios de Oriente, que dicen, no, las mujeres van a ser respetadas, o ya Turquía o Rusia empieza ya a defender de que no, miren, hubo una colaboración total entre el gobierno talibán y Estados Unidos para que se resguardara a los periodistas, a los activistas. Entonces, el talibán ha aprendido de esto para que se le reconozca y para que, como tú lo mencionas, para que ellos controlen directamente el poder y no haya más amenazas. Ahora también, las amenazas van a seguir ahí. O sea, vamos a ver consecuencias generacionales para activistas, para mujeres principalmente, para defensores de derechos humanos y para los periodistas que se quedaron en Afganistán. Va a ser terrible. Es una cacería tremenda para estas personas. A nivel directamente para las mujeres ya está prohibido en distintas zonas. El acceso a educación, el acceso a trabajos, incluso ya está implementado debido a su ley islámica, la Sharia, cómo vestir, con burkas, cubrir todo, no salir a la calle sin supervisión de un hombre y de esposos. Entonces, va a haber una reconstrucción total que la verdad Estados Unidos ya se deslindó por completo. Va a haber una cacería porque incluso también el New York Times sacó un reportaje que Estados Unidos le entregó una lista de todas las personas que colaboraban con ellos. No, hombre.
Sí, una lista ya con datos biométricos, y ya ha habido reportes de que el Talibán ha empezado a la cacería contra estas personas. Entonces, de hecho, ir casa por casa, ¿no? Sí. A conseguirlos, a encontrarlos, Sí. a ubicarlos. Sí, van casa por casa a cazarlos, y no es como que te puedas esconder porque tienen datos biométricos. Entonces, sí es una catástrofe, fue una decisión totalmente errónea desde Trump, ahora con Biden, una ingenuidad, y lo que realmente, como decimos, es una guerra que la empieza Estados Unidos, la empieza Occidente, y que realmente quien paga los platos rotos son las mismas personas que viven ahí. Pues Manolo Préstamo, internacionalista, columnista en El Universal, especialista en estos temas. Gracias por ayudarnos a darnos luz en todo lo que está ocurriendo. A ver si en una ocasión posterior hablamos de ISIS y de lo que puede ocurrir si y este grupo de radical comienza a tener más adeptos al interior del propio Afganistán. Hemos visto lo que sucedió en Siria y hemos visto lo que sucedió en la propia Irak. Veremos qué es lo que ocurre, porque estos grupos en estos lugares de ingobernabilidad comienzan a sentar sus reales, y vimos este tremendo ataque terrorista de más de 160 personas muertas y todas las consecuencias que esto trae. ¿Te parece si hablamos más adelante? Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Manolo. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Es Manolo Préstamo. Él es columnista y experto internacional en estos temas que son sumamente interesantes. Vamos a la pausa, 3 minutos y a las 8 es el tiempo del centro del país. Regresamos.